Ya, ok. Listo. Perfecto. Bueno, en el marco del 58 aniversario del IBIYAP y la edición número 100 de la revista Letra, bueno, tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Alejandro Useche, licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, simbólogo, poeta y actual tesista doctoral de literatura latinoamericana de la Universidad de Concepción en Chile. Se ha especializado como curador de artes visuales y profesor universitario en el ámbito de la literatura, en simbolismo, así como pensamiento místico y mitologías universales. Ha dictado asignaturas optativas sobre mitología mesopotámica, del Egipto antiguo y de la India clásica. Yo quería agregar, saliéndome un poco del protocolo, que además es un pertinaz bibliófilo, ¿no? Y bibliólogo, y recuerdan sus estudiantes, yo nunca tuve el honor de entrar a ese recinto, su biblioteca era una especie de biblioteca de Babel, ¿no? Donde él paseaba en ese laberinto, además muy pequeño, que es esos cubículos de pedagógicos, y donde obviamente es un referente importante para entender el amor, lo pertinaz que ha sido Alejandro con todo lo que es la referencia a las literaturas comparadas, pero sobre todo dentro del campo mitológico. Entonces, para nosotros, Alejandro, como bien te lo recordaba Joana, es un honor tenerte aquí y escucharte, ¿no? En una conferencia que va a tratar sobre los dioses, héroes y chamanes y otros seres sobrenaturales de la mitología soto-venezolana. Entonces, bueno, te dejo con la palabra. Tienes aproximadamente unos 60 minutos para compartir tu investigación. Y bueno, bienvenido, Alejandro. Estamos a tu Muchas orden. gracias. Muchas gracias. Bueno, como el tiempo es oro, gracias por esas palabras tan amables. Como el tiempo es oro, voy a iniciar esta conferencia que está centrada, como ya ha señalado Luis Alfredo Álvarez, en la mitología soto-venezolana. Eh, Voy a hacer esto es un pequeño, digamos, lo que voy a comentar y compartir hoy es un pequeño fragmento de lo de lo que está haciendo mi tesis doctoral, que trata sobre una propuesta de principios simbólicos aplicables a la literatura. Uno de los principios simbólicos se llama el principio del cuerpo simbolizante. Va a servir de base para lo que voy a explicar en la conferencia de hoy. Eh, no voy a extender demasiado en la explicación teórica, sino en unas pocas ideas que constituyen este principio para que se entienda entonces el abordaje que voy a realizar sobre la mitología soto-venezolana. Simplemente para ubicarnos en este punto de arranque teórico, vamos a asumir que existen principios simbólicos, es decir, que existen principios que regulan toda actividad simbólica. Eh, una expresión simbólica en la vida real o una expresión simbólica en la literatura, en el arte, eh, es tal en la medida en que cumpla con una serie de principios. Uno de esos principios lo he dado a llamar o lo he designado con el nombre de principio del cuerpo simbolizante. Fundamentalmente dicho de un modo muy sencillo, consiste en la idea de que nosotros simbolizamos como simbolizamos porque tenemos el cuerpo que tenemos. Si nosotros tuviéramos otro tipo de cuerpo, otra configuración, otra histología, otra anatomía, simbolizáramos de otra manera. En ese sentido, el cuerpo humano es el punto cero de toda simbolización. Nosotros creamos símbolos y los creamos de esa manera, los articulamos sintácticamente de esa manera, los empleamos con ese propósito, tienen esas características por
el cuerpo que tenemos. Entonces, como ha demostrado, por ejemplo, la lingüística cognitiva de Mark Johnson, el ser humano realiza todo un complejo proceso de proyección metafórica, que es totalmente inconsciente, ¿ok? De las distintas partes y funciones del cuerpo humano hacia el exterior, convertidos en símbolos a través de la literatura, por ejemplo, a través de la pintura, a través de las expresiones cotidianas, a través de nuestro pensamiento, de las cosas que nosotros decimos. Ok, claro, ellos hacen un planteamiento que desborda la literatura, sino que es un enfoque lingüístico, y ellos, él, Mark Johnson, ofrece un corpus sumamente abundante y digamos, probatorio de cómo las frases que construimos, las palabras que articulamos, los textos que escribimos, las imágenes que pergeñamos, son proyecciones metafóricas de nuestro cuerpo. Entonces se habla de esquemas corporizados. Y algo que lo caracteriza es que trabajan por analogía y aquí podemos añadir por homología. Es decir, que entre, por ejemplo, las expresiones simbólicas de un poema o de un mito y el cuerpo humano, hay semejanzas físicas y semejanzas funcionales. Las semejanzas físicas o de apariencia son lo que llamamos analogía. Las semejanzas funcionales, estructurales, es lo que se conoce como homología. ¿Ok? Tiene un carácter figurado, no literal. O sea, nunca se piense que tal símbolo es una proyección literal de la mano, del cerebro, del pie, de la rodilla, de una manera a pie de juntillas, ¿no? Sino es una labor metafórica, una labor donde se toman elementos disímiles y se crea una realidad figurada. Una realidad que no puede someterse a la semiotización, o sea, no lo puedes como traducir en proposiciones. Es una realidad no proposicional. Es decir, que las proyecciones metafóricas que hacemos con nuestro cuerpo no son conceptuales. Por eso es que son simbólicas. Y bueno, es todo un proceso de metaforización involuntario que va desde la esfera puente, como lo llama Mark Johnson, que es el mismo cuerpo, y lo proyectamos a una esfera blanco, que es el poema, el mito, el cuento, la novela, la pintura, la fotografía, una conversación cotidiana, ¿ok? Y basándonos también en un concepto clave de Rudolf Arnheim, partimos de la idea de que digamos, la mente humana realiza todo un proceso de asimilación imaginaria muy dinámica de todas las funciones corporales, sublimándolas a través de estos esquemas corporales que usamos para construir símbolos. ¿Ok? Entonces se establece una interrelación entre cuerpo y símbolos. Por eso planteo, un poco inspirado en la obra de Jean Chateau, algo que he llamado principio de interrelación de las imágenes corporales. Es decir, que más que el cuerpo tal cual literal, lo que nos interesa del cuerpo es que tiene una estructura libidinal total. Es decir, es una carga de energía psíquica asociada a las distintas funciones corporales. Eso es lo que significa estructura libidinal. Y entonces con eso se construyen estructuras mentales, pero no son estructuras mentales conceptuales, no es algo racional, no es algo que tú planifiques, no es algo que tú dices, bueno, ok, en este momento voy a comenzar a simbolizar
me voy a inspirar en mi pie, en mi rodilla, en mi espalda para lograrlo. No, esos son estructuras mentales pre-representativas, ¿ok? Que no pasan por el tamiz de la voluntad y de la razón, ¿ok? Esto es un resumen un poco violento, pero que espero que sea ilustrativo de cuál es mi punto de partida o algunos de mis puntos de partida, ¿no? Saltándome algunos elementos que quizás podrían dar más detalle, voy a algo que va a ser muy importante para la conferencia de hoy, que es un tanto inspirado en la obra de Walter Buehler. Tomo la idea de que existen tres grandes sistemas funcionales del ser humano. Existe un sistema cefálico o neurosensorio, un sistema rítmico y un sistema metabólico motor. Ahí me voy a detener un momento, voy a tratar de ser breve pero explícito. Vamos a tratar de entender un tanto, una especie de introducción a estos tres sistemas, porque va a ser el meollo de la conferencia. El sistema encefálico o neurosensorio está compuesto por nuestro cerebro, que está, digamos, habitando en esa caja cerrada, en esa esfera dura e inmóvil que es el cráneo, y se extiende a través de todo el sistema nervioso. Entonces, lo primero que va a llamar la atención de este sistema cefálico es la inmovilidad. ¿Okay? El cráneo está compuesto por huesos que ninguno se mueve excepto la mandíbula inferior. ¿Okay? Huesos muy duros, fuertemente cohesionados, que crean un sistema de un espacio cerrado e inmóvil. El cerebro también es un órgano inmóvil. O sea, el cerebro no se mueve. Las neuronas en sí mismas no se mueven. Todo el sistema nervioso es un sistema muy rígido, muy fijo, muy inmóvil. De hecho, el cerebro no fibrila, no tiembla, no se mueve. Si llega a suceder algo como por el estilo, es porque algo va muy mal y debes ir al médico o ya estás en emergencia, ¿no? Lo que realmente define el estado normal y sano del sistema cefálico es su inmovilidad. Y dentro de ese cráneo, entonces nuestro cerebro tiene una serie de funciones muy específicas. Algo que caracteriza cuando tú lees simbólicamente el sistema cefálico es que al sistema cefálico no le gusta involucrarse con la materia, con lo corporal, ¿no? Con lo que en simbología se llama lo matérico. Es decir, busca involucrarse lo menos posible con la materia del mundo, con la materia de la realidad. Por ejemplo, a través de la vista, digamos, la mente solo se queda con una vibración lumínica, cromática, y el resto del carácter físico de lo que vemos queda fuera. Ahí como extrae esa realidad inmaterial, lumínica y cromática. O por ejemplo el sonido, desechamos a través del tímpano toda la posible materialidad que hay y nos quedamos solamente con con el aspecto más inmaterial del sonido, ¿no? El sonido puro. O por ejemplo, cuando comemos, enseguida el sistema cefálico envía todo eso al sistema metabólico motor, al esófago, al estómago, a toda esa, pues, porque no quieres tener nada que ver con eso, y solamente se queda con la parte más inmaterial de la comida, el sabor. O por ejemplo, el olfato, ¿verdad? Hace lo mismo. Solo se queda con esa parte más inmaterial que es el olor. Y el resto pasa al sistema rítmico, que entre otras cosas está compuesta por los pulmones. Entonces, todo este registro de la realidad, donde te quedas nada más con lo inmaterial, con la imagen olfativa, visual, auditiva, gustativa, etcétera. Igual sucede con
con la piel, por ejemplo, de nuestro rostro, que es increíblemente sensible, captura nada más esas sensaciones y las traduce en algo inmaterial. Pero allí sobre todo lo importante es imagen, audición, gusto. En cambio, bueno, y claro, el sistema cefálico tiene que ver con las imágenes de nuestra mente, los recuerdos y cómo nosotros empleamos esas imágenes para construir eh, pensamientos complejos. También tiene que ver con el mundo de los sueños y de las imágenes que fabricamos y pergeñamos en el sueño. Todo eso es un mundo inmaterial. ¿Ok? Todo un mundo inmaterial. En cambio, por ejemplo, vamos a saltar a su opuesto simbólico, que es el sistema metabólico motor. Este sistema sí le gusta todo lo que es la materia, ¿ok? Y trabajar con ella, ¿no? Fraguarla, ¿ok? Entonces, es un sistema que, eh, ah, digamos, ya comienza desde la boca con la trituración, y tiene que ver con la voluntad. Entonces hay una voluntad más o menos consciente, simbolizada por la lengua, ¿no? Como el músculo consciente de este proceso de masticación, pero hay una voluntad inconsciente, que son los movimientos no planificados del estómago, de los intestinos. De hecho, a diferencia del sistema cefálico, en el sistema metabólico motor, todo se mueve, todo. Es decir, eh, el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, el hígado, los riñones, todo se dilata y se contrae, se mueve. Hay parte del sistema metabólico motor es digamos, toda la labor de producción de sustancias, de trasladar una sustancia de un lugar a otro, de mover la sangre también de un lugar a otro, de transformar materiales, algo alquímico, ¿sabes? Es como el estómago que va triturando, que va macerando, que va descomponiendo, que va haciendo un trabajo de tortura del bolo alimenticio, ¿verdad? A través de movimientos peristálticos, igual que también en los intestinos tiene movimientos peristálticos. Entonces, el sistema metabólico motor tiene la función de restituir constantemente la vida, de regenerar. Es constantemente cíclico, repite una y otra vez esas mismas operaciones porque la vida se desgasta. Nosotros nos desgastamos, nos agotamos, las materias se vuelven digamos, tóxicas, inútiles, la energía se agota, entonces el sistema metabólico motor nos revitaliza, nos regenera. Entonces eso es lo principal allí. Claro, está el tema de lo alimenticio, está el tema de la eliminación, como a través de la orina, a través de los intestinos, y está el tema de la producción de sustancias. Esos son como los tres grandes focos del sistema metabólico motor. Claro, está muy asociado, forman una unidad con lo motor a través de las extremidades, brazos y piernas, donde lo principal son los músculos. Los músculos también son otra imagen de la voluntad, es decir, el sistema metabólico motor tiene que ver con el ejercicio de la voluntad. Y bueno, como están unidas a los huesos a través de los tendones, de los ligamentos, entonces hace que los huesos también se muevan, ¿ok? Y nuestra voluntad en el mundo se traduce a través de nuestro caminar, de la acción de nuestras piernas, y de lo que los brazos y las manos pueden hacer, porque gracias a eso podemos modificar. O sea, así como el estómago tritura la materia, a través de nuestras manos podemos descomponer, abrir un celular o un aparato en todos sus componentes, una licuadora, un carro, ¿verdad? O podemos picar madera o podemos picar una masa en una cocina, es decir, modificamos la materia de la realidad.
Y bueno, algo que incluso no podría parecer que es totalmente inmóvil, como los mismos huesos. Dentro de los huesos hay toda una vida súper dinámica, donde desde los huesos, desde el centro de los huesos, se van generando glóbulos rojos y cierto tipo de glóbulos blancos. Y hay toda una dinámica que va del interior de los huesos al resto del sistema metabólico. Y bueno, y para no extenderme mucho, el sistema rítmico está compuesto por digamos, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema cardíaco. No me voy a tener demasiado en esto porque no es tan relevante, por ejemplo, dentro del mundo soto-venezolano, pero allí es importante que es la unión de los extremos. Es decir, digamos, el sistema cefálico y el sistema metabólico motor son opuestos. Y la unión de los dos, la combinación de los dos es el sistema rítmico, ¿verdad? Porque el sistema cefálico es inmóvil, el metabólico es móvil, el sistema rítmico es inmóvil y móvil, ¿ok? Porque a través de la respiración hay un instante en donde los pulmones no se mueven y después sí se mueven cuando se llena de aire. Igual hay un instante en donde el corazón está detenido y después donde se vuelve a mover. Digamos, el corazón es un músculo, o sea que es metabólico motor, pero al mismo tiempo hay todo un sistema, un subsistema nervioso que le pertenece nada más al corazón. Entonces también participa de lo cefálico. Y también hay partes que no tienen, por ejemplo, sangre, como las partes más duras de las válvulas del corazón, o sea que es algo muy cefálico, ¿verdad? Entonces tienen una combinación de los dos, ¿no? Y entonces el sistema rítmico es el núcleo de las emociones, o sea, mientras el anterior era la voluntad y la transformación, la regeneración, el sistema rítmico es la unión de los opuestos, reír y llorar, ¿verdad? Estar eufórico, alegre, estar triste, amar, odiar, sentirse fascinado, rechazar, ¿ok? Es el ritmo de la atracción y la repulsión de todas las cosas que existen. Es estar muerto y vivo, es estar inmóvil y moverse, es quedarse y viajar, ¿ok? Entonces es la unión de los contrarios y tiene una gran carga emocional, ¿no? Por eso alguien que esté alterado, deprimido o eufórico o rabioso, no puede respirar normal. Lo primero que tú le dices a alguien que está alterado es tranquilo, respira, ¿verdad? Entonces hay una relación muy estrecha entre el sistema rítmico y las emociones y la unión de los contrarios. Entonces esto nos va a llevar a otros elementos que solo nombro muy brevemente, que tiene que ver con la división tripartita del ser humano y los tres niveles psíquicos y la asociación de estos tres niveles psíquicos con unos centros corporales. Es decir, por ejemplo, cuando tú comparas esta división tripartita de Walter Buehler con la que plantea la semiología corporal de Pierre Guiraud, que dice que podemos dividir el cuerpo en cabeza, tronco y vientre con extremidades, donde la cabeza es eso, el pensar, el pergeñar, el crear, pero el pecho o el tronco es la volición, el desear, y el vientre y las extremidades es el hacer, ¿okay? Teniendo como centros simbólicos uno los ojos, el corazón y los órganos sexuales respectivamente. Entonces, eso vamos a darnos cuenta que es una división tripartita que está presente en el simbolismo corporal en todas las culturas y que podemos hacerle un seguimiento a través de la literatura y de las religiones, de las mitologías, ¿okay? Eso nos recuerda un poco la propuesta de los estudios del imaginario planteado por Gilbert Durand, ¿okay? Que habla de unas estructuras heroicas, unas estructuras simbólicas místicas, unas estructuras simbólicas sintéticas de la imaginación.
Entonces, por ejemplo, para Gilbert Durán, todo el régimen de la imaginación diurna, es decir, porque hay una manera de crear imágenes del ser humano, según Gilbert Durán, que tiene como base el cuerpo. Entonces, toda la imaginación o el simbolismo diurno está basado en la dominante postural, o sea, estar de pie o estar yacente, ¿ok? Estar erguido o caerse, ¿ok? Mientras que todo el régimen nocturno de la imaginación simbólica está basado, según Durán, en el sistema digestivo, cosa que es parcialmente cierta. Se podría como discutir eso, tomando en cuenta lo que acabamos de explicar del esquema de Walter Buehler o del esquema de Pierre Guiraud. Ok, entonces esto nos va a servir de punto de arranque para que se entienda de dónde un poco saco y cómo yo he ido organizando y construyendo con este tipo de materiales una visión sintética que entre muchos otros elementos constituye un principio del cuerpo simbolizante. Es decir, un principio que dice que para que algo sea simbólico, tiene que estar operando este principio del cuerpo simbolizante, donde nosotros simbolizamos gracias al cuerpo que tenemos a partir de proyecciones metafóricas. Entonces, bueno, allí volvemos, ahí sí nos introducimos en la mitología soto-venezolana, que es una mitología de una de nuestras comunidades indígenas más interesantes y más fascinantes, que es la mitología de los, digamos, conforma. Yo tenía aquí no sé qué se hizo. Bueno, tengo una lámina que no sé por qué no aparece, pero hay tres grandes grupos, ¿ok? Los Yecuana o Maquiritare, lo mismo, los Yecuana o Maquiritare, los Kunujana y los Yurujana. Son tres grandes comunidades que tienen en común que hablan una misma lengua, la lengua Soto. Por eso estas 10 grandes comunidades forman la gran tribu, por decirlo así, de los Soto. Es probable que se hayan escuchado con más frecuencia el término yecuana, el término maquiritare, que es como más se ha popularizado. Aunque en un sentido realmente más estricto, más correcto, deberíamos llamarla cultura Soto, porque los yecuana maquiritare es solamente una de las comunidades Soto, ¿ok? Que están en el sur del país, sobre todo en el estado Bolívar, Amazonas, digamos, digamos, bordeando un poco lo que es el Orinoco y sus afluentes, ¿ok? Es una de y dentro de la cultura Soto, hay toda una producción mitológica sumamente rica, sumamente interesante. Dentro de esa producción mitológica, la joya de la corona es el Huatuna. El Huatuna es un ciclo muy largo. En la conferencia no voy a abordar todos los episodios del Huatuna porque eso sería increíblemente extenso, porque es largo y complejo, porque es un ciclo mitológico de largo aliento, muy ambicioso. De hecho, se considera que junto a los ciclos míticos de Quetzalcóatl de la mitología mesoamericana y junto al Popol Vuh maya quiché y junto a el ciclo baupés colombiano de Yurupari y junto a los principales ciclos quechua incaicos como los de Incarrí, el Huatuna venezolano es el ciclo mítico, uno de los ciclos míticos más importantes de toda América Latina. De hecho, dentro de todo el mundo amazónico es el más importante. ¿Okay? Y ha sido muy, muy estudiado, lamentablemente, por extranjeros. Ha despertado poco interés entre los mismos venezolanos. Muchos antropólogos franceses han estudiado el Huatuna. Quizás una de las figuras principales fue Marc de Cibrieux. Pero bueno, dentro de este ciclo Huatuna, que es un ciclo de creación
del Orinoco, que así será subtitulado, lo pueden consultar en la edición. La única edición en español que hay es la publicada por Monte Ávila Editores, que se llama Guatuna, un ciclo de creación en el Orinoco. Yo tengo la edición de 1993. Bueno, entonces ahí entrando ya directamente en el ciclo y reflexionando sobre eso, cuando uno trabaja el principio del cuerpo simbolizante, se da cuenta que cada mitología tiene una manera muy particular de simbolizar desde el cuerpo. Es decir, simbolizar desde el cuerpo es algo universal, pero la manera en que lo hace sí es particular. Entonces hay una manera muy específica que se simboliza desde el cuerpo en el Popol Vuh o en la mitología griega o en la mitología Yanomami o en la mitología Selknam chilena, muy específica. Entonces, ¿cómo es la manera de simbolizar desde el cuerpo en nuestra mitología soto-venezolana? La premisa principal que yo propongo, que va a sonar un poco abstracta al inicio, pero lo vamos a ir entendiendo con los ejemplos y explicaciones, es que todo el ciclo de Guatuna es un movimiento que siempre va desde la realidad cefálica a la realidad metabólico-motora. O sea, es como un gesto donde todo parte de lo cefálico para constituirse como una realidad metabólica. Siempre es ese el camino, siempre ese es el trayecto, ¿ok? Vamos a ir viendo los ejemplos. Por ejemplo, pensemos, el punto de partida del Guatuna es que existía un primer momento donde lo único que había era Cajuña. Cajuña era el cielo, pero Cajuña era lo único que había. Y Cajuña era una realidad que no tenía forma, que era una especie como que todo lo que existiera en el cielo era luz pura, y en esa luz pura y eterna existía Guanadi. O sea que hay una suerte de Dios supremo, ¿ok? Autosuficiente, eh, luminoso, no es el sol, pero está cargado de simbolismo solar, y ese Guanadi envía digamos, a lo que va a llegar a ser Nono, es decir, la Tierra, envía 3 avatares. Y aquí usamos un término tomado en préstamo de la mitología védica, puránica e hinduista de la India, que es el concepto de avatar. Obviamente el término como tal de avatar no está en el ciclo Guatuna, pero perfectamente encaja con lo que nosotros queremos expresar. De hecho, el mismo Marc de Sidriot, que estudió tanto el Guatuna, los llama avatares. Entonces, ¿qué ocurre? Guanadi nunca se mueve del cielo, nunca se mueve de Cajuña, y envía una hipóstasis suya, envía una manifestación suya. Es decir, como que una manifestación de él se encarna y desciende a la tierra con una misión o un propósito específico. Como sucede, por ejemplo, con los distintos avatares del dios Vishnu en la mitología hinduista. ¿Ok? Donde, por ejemplo, Krishna o Rama son avatares del dios Vishnu. Bueno, algo así, muy similar sucede con Guanadi. El primer avatar de Guanadi se llamó Seruge Yanadi. Y claro, la idea de él era crear gente, crear la tierra y crear gente buena. Él se fue a la tierra con su tabaco, que el tabaco es un símbolo muy importante en toda esta cultura, con sus wiriki, que son cristales de cuarzo transparente, que son también sumamente importantes. Y bueno, y se fue con eso y con su sabiduría, con su capacidad de cantar y de soñar para crear gente. Entonces sí, empieza a crear la primera gente, la gente antigua. Pero claro, cuando este avatar nació en la Tierra, se abrió, rompió la placenta
y esa placenta la enterró. Esa placenta se descompuso y de esa materia descompuesta surgió una especie de ser sobrenatural llamado Odosha, que es un ser maligno, un ser destructivo, un ser siempre malintencionado, ¿ok? Y entonces este Odosha siempre va a ser como el adversario por excelencia de Wanadi y de todos sus avatares. Entonces, por ejemplo, ya Odosha empieza a obrar, empieza a convencer a estos nuevos seres humanos, pescadores, que maten a aquel pescador que logró pescar muchísimos peces. Y efectivamente, la comunidad va y asesina a este pescador solo para obtener los peces. Siempre hay una idea allí de obtención de recursos, ¿no? Y entonces, claro, Seruge Yanadi se da cuenta que con Odosha allí no va a poder realmente crear, castiga a la humanidad convirtiéndolo en animales y se regresa al cielo, se regresa a Cajuña. Pero él estaba empeñado en realmente construir mundo, en crear humanidad, así que envía un segundo avatar que es Natei Umadi, ¿ok? Y desciende a la tierra, ¿ok? Y ya es un avatar mucho más complejo. Va con un propósito, va a demostrar a la humanidad que la muerte es un engaño, que la muerte es una ilusión, ¿ok? Y entonces para probarlo sucede algo importante, él empieza a crear. Aquí sucede algo que ya sucedía en el avatar anterior, pero que ahora es explícito y esto nos va a interesar mucho. ¿Cómo crea cosas? ¿Cómo crea la humanidad y todo lo demás? Este segundo avatar, Natei Umadi. Soñando, ¿ok? Es decir, él se sienta. Ya por allí, ya cuando uno ve que se siente y se va a concentrar para soñar, sabemos que estamos ante el simbolismo cefálico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la posición de sentarse, en la posición sedente, es la posición del pensador por excelencia, donde tú pones entre paréntesis, cuando vas a pensar, por decirlo de algún modo, como en segundo plano, las necesidades del sistema rítmico y las necesidades del sistema metabólico motor. Y entonces él se sienta y además la postura precisa que es que es descrita es clara, ¿no? Es decir, apoya los codos sobre las rodillas y a su vez apoya la cabeza en las manos. Es decir, que es una postura que busca inmovilizar todo el cuerpo y privilegiar la cabeza. Todo el cuerpo está allí solamente para sujetar la cabeza. Y en ese estado, ¿okay? Él sueña. Y en el sueño canta, y en el sueño usa sus wiriki, y en el sueño fuma tabaco, y en el sueño va creando imágenes, y entonces decide, por ejemplo, crear a su propia madre. Entonces va dándole forma a Kumariawa, que es su madre. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque es una mitología que después vamos a ver que esto es constante, que es centrada en la capacidad creativa del ser humano. Todos los seres humanos somos creativos en distintas áreas, en distintos ámbitos, en distintos grados. Es decir, un chef es creativo, un ingeniero que construye puentes, que construye edificios, que construye grandes urbanismos es creativo, el que compone una sinfonía, un poema, una novela es creativo, todos somos creativos. Entonces de eso trata esta mitología, de la capacidad creativa del hombre. Y la capacidad creativa del hombre parte de su imaginación. Y el símbolo de la imaginación son los sueños, ¿ok? Parte de nuestra mente. Y entonces él va creando su madre y luego que la crea, o sea, a medida que la va soñando, la va creando en la realidad. O sea, no hay diferenciación entre una cosa y otra, ¿ok? Y luego que la crea, él dice, ahora voy a demostrar
que la puedo matar. Y se vuelve a colocar en la misma postura, vuelve a soñar y a través del sueño mata a su madre. ¿Okay? Entonces, esto queda allí en stand-by, pero claro, la mata para después demostrar que la va a resucitar, porque todo lo que está demostrando es que la muerte es un engaño. Entonces, claro, ahí hay un movimiento desde el pensamiento, de la imaginación, hacia un mundo orgánico que muere y renace, hacia un mundo orgánico que, como veremos más adelante, se agota, se envejece, se afea, se desgasta, se desvitaliza, y que necesita renovación. Entonces, ese es el núcleo simbólico de esta mitología, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otro caso excelente de simbolismo cefálico es la presencia de los Wehana. Los Wehana son una especie como de esfera, de huevo esférico, que en el interior contiene los acatos. Los acatos son los espíritus de los no nacidos. Entonces es una especie como de esfera que tiene una cáscara o concha muy dura, muy resistente, y en su interior tú escuchas gente riendo, gente bailando, gente hablando, cuchicheando, llorando, gritando, cantando. Son los acatos, son esos espíritus que tienen soplo de vida, y que preexisten, y que luego que nacen y mueren, ese acato persiste después de la muerte. Entonces, en Adeuomadi, el segundo avatar, regresa al cielo a Cajuña, busca el Wehana, ¿ok? Y lo lleva a la tierra porque quiere que de allí nazcan nuevos hombres, gente buena, ¿verdad? El asunto es que van pasando varias cosas, ¿no? Por un lado, él había matado a su propia madre. ¿Qué simbolismo tiene? O sea, ¿qué está detrás de esta imagen de crear a su propia madre? Cuando un ser humano realmente madura como ser creativo, simbólicamente tiene que aprender a ser su propia madre. No sé si me explico, es decir, un ser humano, a medida que madura, que se vuelve realmente mujer, que se vuelve realmente hombre, adultos, maduros internamente, psicológicamente, para tú madurar, tienes que aprender a ser tu propia madre, tu propio padre, ser tu propio hijo. Esa es la verdadera independencia psíquica. Cuando tú psicológicamente no dependes de un padre, de una madre, sino que tú haces de tu propia madre, o sea, tú haces de rol de madre para contigo mismo, de rol de padre para contigo mismo y de rol de hijo para contigo mismo, es el culmen de la maduración psíquica y estás apto para crear, digamos, en las más altas cotas, ¿verdad? De la imaginación. Entonces, por eso, lo primero que hace este segundo avatar es crear a su propia madre. Allí realmente él es autosuficiente, creativamente autosuficiente. Y por eso él, como al ser su propia madre, se crea a sí mismo, se destruye a sí mismo y se reconstruye a sí mismo. ¿Okay? Eso es un poco lo que está detrás de esta imagen. Entonces está sucediendo varias cosas simultáneamente. Ha matado a su madre, la entierra, deja a un ser sobrenatural que se puede transformar en loro, cuidando la tumba de su madre. Había ido a buscar el Wehana, ¿verdad? Coloca el Wehana. La idea es que el acto mágico, el ritual era que cuando la madre resucitara y se levantara de la tumba, al mismo tiempo, inevitablemente, el Wehana, este huevo cósmico, iba a abrirse e iban a nacer toda la nueva gente. Y entonces, bueno, él había que simplemente esperar que ese proceso se diera y él se va, o sea, Adeuomadi, el segundo avatar, se va de cacería, deja cuidando el Wehana con un sobrino, que es el mono blanco, pero que ahí está siempre Odosha, este ser maligno que está allí detrás,
siempre acechando. Y entonces a través de los sueños convenció, instigó al mono blanco a que aprovechara de que este Wanadi, este segundo avatar de Wanadi, había dejado su chácara, que es una especie de bolso de pH, bolso mágico de chamán, lo había dejado allí, que él lo tomara y fisgoneara y lo abriera, porque así iba a obtener el secreto, iba a conocer el secreto. Entonces aquí de nuevo hay muchas imágenes cefálicas. El Wehana es como el cráneo y la mente. Y esos no nacidos que bullen, que bailan, que cantan, que gimen, que lloran dentro del Wehana, son las imágenes, son los pensamientos, es la actividad cefálica. Lo mismo está sucediendo con poner al mono blanco como guardián, que es un animal sumamente mental. Dentro del simbolismo animal, todos los monos, chimpancés y demás son animales muy cefálicos en el sentido de que son extremadamente inteligentes, extremadamente curiosos. Y claro, Dosha se aprovecha de eso, ¿ok? Y logra convencerlo. Entonces, bueno, va el mono blanco de tonto y abre la chácara y resulta que allí, si bien tenía la maraca y los wariki, los wikiri, que son los cristales de cuarzo allí, también tenía la noche. Y entonces al abrirlo, se desparrama la noche y nada se puede ver. A partir de ese momento, los seres que siguen a Odosha, que son los Oshodonkomo, ahora pueden ver en la oscuridad, hacer maldades en la oscuridad, y más bien la gente buena, la gente que sigue a Wanadi, no puede ver en la oscuridad, no puede actuar, no puede hacer el bien, ¿verdad? Entonces, bueno, un desastre total, ¿no? Y entonces, Odosha orina sobre una totuma y envía ese orine con un lagarto sobrenatural que hace, digamos, que lanza esa orina sobre el cuerpo de la madre de Wanadi, de Kumariagua. ¿Ok? Pero entonces esta orina es una orina mágica, es una orina hirviente, venenosa, y entonces toda la carne de Kumariagua se quema, se vuelve negra, le sale humo, se queda fea, queda totalmente destruida, y solamente quedan los huesos, ¿ok? Entonces sucede por un lado eso, por otro lado que ahora está dominando la noche, porque antes no existía la noche, y para colmo, como si no faltaba algo más, Odosha le enseña a los hombres a fornicar. ¿Ok? Entonces, ahora aquí hay una lucha entre el simbolismo cefálico de Wanadi y el simbolismo metabólico motor de Odosha, que están, digamos, son opuestos. Por ejemplo, al enseñar a la humanidad a fornicar, lo que está es conectándolo con el sistema metabólico motor y los órganos, los órganos reproductores forman parte de ese sistema. Los órganos reproductores están sometidos a los ciclos, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso del hombre, del deseo, de la erección, pero no podemos vivir con una erección eternamente, ¿verdad? O sea, hay un gasto de energía, hay una eyaculación, hay un agotamiento, hay una muerte, y para después un renacimiento. Entonces hay un ciclo. También hay unos ciclos femeninos, muy distintos a los masculinos, pero son ciclos. Igual los mismos ciclos reproductivos de la mujer. Entonces, allí hay un sistema metabólico motor, ¿no? Y por supuesto, entonces, antes no había la necesidad o sea, a partir de este momento, ahora, la energía vital se desgasta, vamos a decir, se desperdicia al haber enseñado a la humanidad a fornicar. Igual, por ejemplo, todo el tema de la orina es un tema metabólico motor, porque los riñones y todo el sistema urinario forman parte del sistema metabólico motor, especialmente la parte de los sistemas de eliminación, ¿ok? Entonces, él destruye a través de la orina.
Entonces eso es parte de los problemas metabólico-motores, que se destruyen, las cosas se agotan y necesitan reemplazarse, necesitan renovarse, ¿ok? Entonces tenemos como creación y destrucción constantemente, ¿verdad? Entonces así, podemos tener muchos otros ejemplos. Por ejemplo, claro, después de esto se podrá imaginar que como todo fue un desastre, el segundo avatar, Artu, se regresa al cielo, a Cajuña, y deja la tierra, Nono, abandonada a Odosha. Porque siente que no puede crear con Odosha haciendo estas cosas, ¿no? Y bueno, Wanadi crea un tercer avatar que se llama Tawanadi. Es un avatar sumamente interesante que también a través del sueño, a través de todo una dinámica cefálica de inmovilidad del cuerpo y de activación del sueño y de la mente, va creando al sol, a la luna, a las estrellas, va creando las casas, enseña a los hombres a construir casas, construye pueblos, ciudades, etcétera, crea animales y en los sueños también realiza labores de cacería de esos animales, y entonces es como que todo eso va ocurriendo en la realidad, no hay separación entre, o sea, la realidad se va creando a partir de el núcleo cefálico, a través del pensamiento y el sueño. Entonces lo va soñando y va ocurriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero siempre va a estar Odosha. Entonces hay una parte sumamente interesante del Watuna, donde hay una guerra de sueños y de contrasueños. ¿Ok? Hasta Wanadi soñando para crear, para obtener alimento a través de la cacería. Odosha soñando para desaparecer a los animales, para destruir las presas cazadas, para que haya hambre, para que haya miseria, para que haya destrucción. Y de hecho, cada vez que la humanidad queda como en manos de Odosha, la humanidad siempre vive así, hambrienta, miserable, sometida, bueno, en su peor estado, ¿verdad? Entonces, y así hay muchos otros episodios o núcleos narrativos del Watuna, donde vemos la misma dinámica. Por ejemplo, uno de los episodios más hermosos es el de Kaweshawa, ¿ok? Bueno, aquí tenía precisamente esto, disculpen. El Kaweshawa era un ser acuático. Cuando estaba bajo el agua, era pez. Cuando salía del agua, era una mujer hermosa. Entonces, un día, Atawanadi sale a pescar, ¿okay? Y descubre, pues, se conoce a este ser acuático magnífico, queda como hechizado, ¿ok? Con esta dualidad, con esta transformación de pez en mujer increíblemente hermosa. Y bueno, hay todo un juego que no voy a detenerme, pero que, claro, Wanadi es un ser, Atawanadi, pues que crea la realidad desde el mundo cefálico y se topa con esta realidad que es Kaweshawa, que como sirena, que es la sirena de nuestra mitología Soto, representa el mundo de la materia, y el mundo de la materia es el mundo metabólico motor, ¿ok? El mundo de las aguas, el mundo de lo femenino, de lo tónico, que está asociado a la tierra y al agua, y entonces queda fascinado, ¿no? Y este encuentro lo que representa es cómo también nuestra mente queda fascinada por la seducción de la materia. Cuando nuestra mente entra en contacto con la materia, queda fascinada con sus cualidades. Y esas cualidades de la materia estimulan la mente y la imaginación y hacen que la mente y la imaginación puedan crear. Bueno, por ejemplo, un caso de eso para quienes están interesados en ese tema, leer cualquier libro de Gastón Bachelard es entender eso, ¿ok? Él tiene libros que son sobre la fenomenología de la materia, ¿ok? Cómo nuestra imaginación es estimulada y transformada cuando tenemos un contacto con el agua, con la tierra, con el fuego o con el aire. Y él tiene libros dedicados a cada uno de los
elementos, uno al agua, tiene 2 dedicados al fuego, 2 dedicados a la tierra y 1 dedicado al aire. Bueno, de eso se trata. Entonces, hay todo un juego erótico, ¿ok? Donde, que es el juego del Amoa 8, que es una suerte como de Sebucán miniatura, del tamaño de un dedal, y entonces todo un juego de Kaweshawa ofreciéndole este Sebucán miniatura para que Atawanadi inserte su dedo. Es un poco un juego erótico de quién atrapa el dedo de quién en este Sebucán miniatura, ¿ok? Y hay todo un juego de persecución, de quién persigue a quién atrapa a quién, es decir, que esta sirena no se deja atrapar fácilmente, ¿ok? Ella es hija del padre de los peces, ese es un río sagrado, ella es poderosa, ¿ok? Así que no puede venir cualquiera simplemente a hacer con ella lo que quiera, ¿no? Entonces todo un juego erótico de forcejeo. Y luego el asunto es que usa muchas estrategias eróticas, como por ejemplo él trata de atrapar a esta sirena con un collar y él termina realmente vacilado, él termina realmente burlado. Más bien ella con el mismo collar termina atrapando a Atawanadi y al final Atawanadi termina en el agua, ¿no? Porque era quien domina a quién. O sea, tú vas a ver que yo voy a obligarte a que tú vengas al mundo de la tierra. No, no, yo te voy a obligar a que tú vengas al mundo del agua. Al final la que ganó fue Kaweshawa, ¿verdad? Y entonces hay algo muy interesante que es el momento de la unión sexual. Aquí hay un tema clave que es el de la vulva dentada, la vagina dentada de Kaweshawa. ¿Ok? Otros seres sobrenaturales le advierten, mira, ya ten cuidado porque es que Kaweshawa tiene una vagina dentada, ¿ok? Que es otro símbolo extraordinario del mundo, pues, metabólico motor, que es un mundo que, como sabemos, tritura, mastica, devora, hace digestión, ¿verdad? Entonces, resulta que era dentada porque dentro de la vagina había muchos peces piraña, muchos peces caribe. Y entonces, claro, envían primero a 2 de estos seres sobrenaturales. Uno es el zorro y el otro es la lapa. Y entonces ellos consiguen una estrategia, se ponen un punzón de hierro en el pene y así desfloran a Kaweshawa, quien era virgen. Y entonces dije, mira, ya la desfloramos por ti. Pero a Tawanadi no le convencía ese método. Decía, no, 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 yo no voy a poner un punzón en el pene. Yo mejor voy a usar el zumo de un bejuco, que es el barbasco, ¿ok? Y con ese zumo yo lo voy a introducirlo, ese líquido en la vagina de Kaweshawa. En la vida real se ha demostrado que ese tipo de bejuco realmente tiene un zumo, una leche, que tiene el efecto de paralizar el sistema nervioso de los peces. Entonces resulta que en el mito usan ese zumo, esa sustancia, la introducen en la vagina y empiezan a salir flotando e inmóviles todas esas pirañas, todos esos peces, ¿verdad? Y entonces con una atarraya los pescan y se dan un banquete de 3 días espectacular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Está el mundo del simbolismo metabólico motor, especialmente la idea de que la mente creadora se enfrenta al terror que le da el tiempo como una dimensión que devora. O sea, la vagina dentada como abismo devorador es el tiempo que todo lo envejece, todo lo destruye. Claro, porque es que eso es lo que hace el sistema metabólico motor. O sea, ¿qué hacen los radicales libres? Envejecen los tejidos. ¿Qué es lo que está sucediendo con el sistema metabólico motor? Que constantemente tiene que
tratar de renovar los tejidos, los músculos, o sea, la misma visión. Por ejemplo, cuando nosotros leemos mucho tiempo, la sangre que necesita el ojo para poder ver se desgasta. ¿Y cuál es el responsable de renovar esa sangre en el ojo para que podamos ver claro y nítido otra vez en nuestra página en blanco? El sistema metabólico motor. Entonces siempre está el peligro de ser devorado por la descomposición, por la vejez, por la muerte. ¿Ok? Entonces eso es lo que es la vagina de Kawasawa, ¿verdad? Entonces, bueno, luego ellos se unen, digamos, ella quería que Wanadi conociera a sus padres, conociera a los suegros, ¿entiendes? Quienes viven en una ciudad submarina dentro del Orinoco, ¿ok? Y así lo logra. Entonces, ella escupe unas hierbas mágicas en el rostro de Atawanadi y eso le permite a él ver y respirar bajo el agua. Es decir, aquí tenemos, si me permiten la comparación, un antecedente sumamente antiguo de la hierba que en Harry Potter permite a ver y respirar debajo del agua, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante un simbolismo que es muy importante. Voy a tratar de resumirlo, espero de un modo adecuado. Es decir, ¿de qué trata todo esto de Atawanadi conociendo a la sirena? Cuando tú comparas esto con las sirenas a nivel universal, es decir, la mitología de la sirena y de figuras muy parecidas a la sirena, por ejemplo, son las melusinas de la mitología europea medieval. Las sirenas en gran medida representan, sobre todo en esta versión como estilo Kawasawa, el lado femenino del ser humano que es sensible, está relacionado con las emociones, por eso son seres acuáticos, porque las aguas simbolizan las emociones, y que no puede someterse a la razón, o sea, todo lo opuesto a lo cefálico, que es imaginación, recuerdo y razón. El mundo de las aguas es un mundo irracional. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay muchos relatos donde un caballero conoce a una dama de las aguas, una suerte de sirena, una suerte de ser acuático femenino, y quieren unirse, y al final la solución es que ella se convierte en humana. Y dice, ok, me voy a convertir en humana y me voy a unir contigo, te voy a amar, vamos a tener hijos, pero con una condición. La condición es que jamás, jamás, jamás me preguntes nada. ¿Ok? O sea, esa es la regla femenina para un buen matrimonio. Nunca me preguntes a dónde voy, dónde vengo, qué estoy haciendo, nada, nada sobre mi pasado. Y los hombres siempre en estos relatos aceptan. Y bueno, se unen, tienen hijos, son felices, pero el hombre siempre llega un momento que ya no aguanta, la curiosidad ya no aguanta, la inquietud, y siempre le pregunta algo sobre el pasado de ese ser femenino acuático, y siempre este ser femenino acuático se enfurece, lo maldice, destruye todo, se desaparece y se va. ¿Qué simboliza eso? Cuando la razón interroga la imaginación, la destruye, ya no sirve. La imaginación tú tienes que dejar que actúe sola, que tiene su propia lógica interna, la lógica simbólica. Si tú empiezas a analizar la imaginación, la destruyes y la imaginación te abandona. Ok, entonces un poco eso es lo que es Kawasawa, y por eso cuando le escupe esta suerte de branquialgas a Atawanadi en el rostro, la mente superior, simbolismo cefálico, de Atawanadi, deja de funcionar de modo racional para funcionar de modo simbólico, a través de simplemente de imágenes mentales simbólicas. Y entonces el relato del Watuna dice que a partir de ese momento Wanadi logra ver el mundo subacuático tal como los peces lo ven, no como los humanos lo ven.
y logra respirar y logra vivir en ese mundo. Entonces, bueno, si conoce a los suegros, le construye casas a los suegros, bueno, y se va relatando toda una cantidad de cosas y vamos a decir que son felices para siempre, pero en uno de esos días que Atahuanadi fue a cazar, cazó unos paujíes, llevó las presas. La costumbre era dejar a los animales cazados, las presas, en el camino que estaba de entrada al hogar, y la mujer era la que tenía que ir a recogerlo. Resulta que Atahuanadi no se dio cuenta que no había matado a unos paujíes comunes y corrientes, sino que había matado a un brujo, a un piache, a un ser con poderes que podía transformarse en paují, pero que era más que un paují. Y entonces así el paují termina enamorado de Kaweshawa, la seduce, la rapta y se la lleva. ¿Ok? Y entonces, bueno, después viene todo un mito que no voy a relatar en este momento, que es Atahuanadi desolado, desesperado porque se ha quedado sin su amor, y trata de crear 3 mujeres y ninguna de las 3 mujeres sirve y las termina votando. Se termina convenciendo de que el único amor de su vida es Kaweshawa y se entera por un cigarrón de que otra vez un cigarrón que es un elemento mental constructivo, de que realmente su mujer está en la casa del paují. Entonces viene todo una misión de rescate de Kaweshawa. Atahuanadi había estado viviendo con un ser sobrenatural muy sabio que se podía transformar en pereza, que es Wade, y logran cambiar de cabezas. Bueno, yo te doy mi cabeza y tú me das tu cabeza, así que Atahuanadi tiene cabeza de pereza, una cabeza prestada, ¿no? Y con esa cabeza prestada, ¿ok? Se va a la casa de su rival, del paují, donde hay una gran fiesta, porque resulta que Kaweshawa había parido y parido y parido hijos, y de hecho estaba recién parida otra vez, y estaba vieja, acabada, desgastada, harta, triste, desesperada, la trataban mal, la tenían de cachifa, la tenían, bueno, en el peor estado, ¿no? Y bueno, para hacer el cuento corto, él logra llegar allí, hacerse pasar por Wade, por la pereza, y bueno, en el momento culmen de la fiesta, donde todo el mundo está borracho, incluyendo el anfitrión que es el paují estaba tan borracho que bromeando le dijo a su esposa: ay, córtale el cabello, córtale el pelo a nuestro invitado porque está demasiado peludo. Y va la esposa, tú sabes, siempre obedeciéndole, y empieza a cortarle el cabello. Y a medida que va cortando el cabello, hay toda una escena de anagnórisis, de reconocimiento, así como por ejemplo cuando Eumeo reconoció a Ulises, o cuando, perdón, la nana de Ulises la reconoce. ¿Entiendes? Un proceso parecido donde va reconociendo, no, esta es la lengua de mi marido, esta es la cabeza de mi marido, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, cuando empieza a llorar y por favor sácame de aquí, rescátame. Y entonces ellos se van transformando, ¿ah? Se transforman, él se transforma en un pájaro carpintero, ella se transforma en una rana, y van, empieza todo un proceso de persecución porque son descubiertos, ¿verdad? Antes de eso se habían transformado en cucarachas y habían comido carne del banquete. Y ahí es cuando lo descubren y se transforman en pájaro carpintero y en rana. Y entonces van huyendo de árbol en árbol. Primero en una palmera, queman la palmera, luego llega un árbol de chicle, los descubren, hasta que llega un árbol mítico que es el Farujidi. Y entonces un árbol, digamos, que las raíces llegan al infierno y que la copa llega a los cielos, al Cajuña, y que va más allá de el Acuena, que es como el lago de la eterna juventud o de la vida eterna, que está en el cielo.
y entonces ellos escalan ese árbol, ¿verdad? ¿Qué hace? Porque fíjate, hay dos cosas aquí que quiero empalmar. ¿Qué ocurrió con la madre de Atahuanadi luego de que estaba enterrada y se supone que iba a resucitar, pero con la orina de Odosha no fue posible y quedó reducida a huesos? Bueno, con ella, Atahuanadi subió al cielo, se fue a esta laguna, a este lago llamado Acuena, lanzó los huesos a su madre y su madre resucitó y salió perfecta, renovada. Eso es sistema metabólico motor, ¿verdad? Siempre hay un momento de desgaste, ¿ok? Donde la vida ya empieza a ser caduca, empieza a ser problemática, necesita renovarse y entonces hay todo un proceso de regeneración, ¿verdad? Bueno, algo sí sucede con Kaweshawa. Digamos, Atahuanadi ve que su esposa y se lo dice, mira, esposa mía, estás demasiado fea, demasiado vieja, demasiado agotada, acabada, así no me gusta, así no me sirves. Y entonces prepara una barbacoa con su esposa, la pone en el fuego, lleva calor y la carne empieza a retorcerse, a quemarse, a ponerse negra. O sea, eso es simbolismo metabólico motor, ¿ok? Donde uno de los elementos principales es crear comida y procesar comida, masticarla y macerarla y triturarla en el sistema digestivo, ¿no? El tema del calor es fundamental y los movimientos donde la carne se retuerce tiene como base los movimientos peristálticos del estómago y luego de los intestinos, ¿verdad? Y entonces luego la amarra con un bejuco y la cuelga de lo más alto de este árbol de Farukiri y luego baja a la tierra y envía a 3 animales a que corten ese bejuco, ¿verdad? El primer animal falla, que es una ardilla, el segundo animal falla, que es un oso melero, ¿ve? Y el tercer animal, que es un tuqueque, sí logra morder la cuerda del bejuco. Entonces, su amada, Kaweshawa, totalmente calcinada por el proceso barbacoa, cae desde lo más alto de este árbol mítico y paz, llega al centro del lago de la eterna juventud y claro, se da un platanazo tan duro que se rompe en dos. Básicamente la primera mitad es uno de los brazos de ella más otra parte, ¿ok? Entonces otra vez simbolismo metabólico motor, fragmentar, triturar, dividir, picar, ¿verdad? Y bueno, pero los dos pedazos caen en el agua y de ahí nacen 2 Kaweshawa, que es un símbolo de la multiplicación, de la fertilidad, ¿ok? De los ciclos de regeneración. Y entonces el tuqueque se queda con la Kaweshawa chiquita, porque una era más pequeña que la otra, y por supuesto Atahuanadi, el tercer avatar, se queda con la Kaweshawa grande, las dos hermosas, perfectas, etc. Entonces, esto va a ser una constante en la mitología Soto. ¿Ok? Siempre se van a crear las realidades desde la mente, el poder del pensamiento. Ellos lo que priorizan es una mitología que nos plantea que todo el poder de creación reside en la mente y en la imaginación, expresada a través de los sueños. Pero que la realidad creada a través de la imaginación y de los sueños necesita una constante renovación. Y esa es una labor ¿sabes? Que exige tesón, que exige mucho esfuerzo, pero de eso se trata la vida. Aunque tú no puedes dejar que tus estructuras mentales caduquen, que tus estructuras emocionales caduquen, que tu fuerza física caduque, que tu vida se desplome, que tu vida deje de estar vigente, sino que tienes que someterte a los ciclos biocósmicos, así como hay las 4 estaciones, por ejemplo, ¿no? Así como hay un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Entonces, así sucede con muchos otros mitos de este ciclo Huatuna, como por ejemplo la famosa cacería de Huillo. O sea, básicamente, este es un ciclo que se basa en una figura femenina que se llama Frímene, que es hermana de la luna.
Entonces resulta que Tahuanadi dice, oye, vale, es que yo realmente quiero crear gente nueva, gente buena. Yo voy a buscar el Wehana, recuerden que esta esfera huevo, donde los espíritus no nacidos están en su interior, lo voy a buscar en el Cajuña, en el cielo, y lo voy a traer. Entonces eso se lo dice a la luna, y la luna dice, no, ya va, yo mejor me adelanto. Yo mejor lo engaño, me adelanto, porque después que me va a quedar a mí, capaz que me da el repele, ¿sabes? Como las sobras. Así que entonces él se hace pasar por Atahuanadi, ¿ok? Cuando llega al cielo y pide el Wehana, se lo dan y él se lo roba. Obviamente Atahuanadi después se entera, se inicia toda la búsqueda. La luna se lleva el Wehana a su casa y la hermana se da cuenta que es algo robado y se da cuenta que ahí están los acatos, los espíritus no nacidos, y dice, yo sé que mi hermano quiere, o sea, la luna, quiere estos hijos para devorarlos otra vez. Siempre hay una lucha entre muerte y renacimiento, ¿no? Pero yo no, yo quiero criarlos, gestarlos, darles vida. Y entonces, en un momento de descuido, cuando él se va, cuando la luna se va, esta chica Frímene se introduce el Wehana en la vulva, ¿ok? Y entonces, claro, después el hermano, mire, ¿qué pasó con el Wehana? No, yo no he visto nada, yo no sé dónde está, hasta que forcejeando con ella se da cuenta que ella está como embarazada y entiende que es que ella se introdujo el Wehana en la vulva, no dice nada, se hace loco, y entonces por las noches él intenta palparla, forzarla para arrebatarle el Wehana, pero ella siempre aprieta las piernas, ¿no?, muy fuertemente para que no se lo arrebaten, y además hace un truco, ¿no? Que ella se cubre todo el cuerpo de Onoto para que cuando él la toque, porque él no sabía quién era, como estaba dormida de noche, todo oscuro, ella no sabía quién era el que quería realmente quitarle el Wehana, y entonces ella se embadurna toda de esta sustancia, y cuando en uno de esos intentos ella luego se levanta y ve el rostro de su hermano, de la luna, ve que está lleno de manchas, ¿ok? Y entonces, él fue. Y entonces ella se va a la casa y se fuga, y se desaparece, y llega al río Orinoco y ve que no puede cruzarlo y se transforma en una de las figuras míticas Soto más importantes. Se transforma en la serpiente emplumada, que es Uyo, ¿ok? Y entonces se introduce en lo profundo del río Orinoco y comienza todo un proceso de persecución, porque claro, el hermano por venganza le cuenta a Tahuanadi de que el Wehana lo tiene ella. Y entonces viene toda una cacería, consigue casi que una suerte de ejército que la persigue. Y claro, cuando ella, porque es una serpiente emplumada, porque tiene una corona de plumas. Cuando ella se asoma por encima de la superficie del Orinoco, ella expone esta corona de plumas que seca el sol y forman un arco iris. O sea que el arco iris son las plumas de esta serpiente, ¿ok? Y entonces cuando ven el arco iris, va por allá, y así logran como ubicarla más fácilmente, y por eso al final ella termina repleta de flechas. Ella parecía, pobrecita, un puerco espín de tantas flechas que tiene en su cuerpo, la asesinan, y entonces ella suelta, pues ya está muerta, suelta al Wehana, que sale brincando fuera del agua y lo atrapan. Tratan de atrapar al Wehana, a este huevo, fallan, y el Wehana vuelve a caer en el río Orinoco y se rompe contra una roca. Y entonces de allí, todos estos espíritus no nacidos que se supone se iban a transformar en gente, en personas, terminan convertidos en peces, en caimanes, en babas, en todos los animales que pueblan los ríos y las lagunas, ¿ok? Entonces, excepto dos huevas, ¿ok? Excepto dos huevas, que quedan en la orilla. Y entonces, por allí estaba el jaguar. El jaguar
es el primero que empieza a comerse el cuerpo de la serpiente emplumada, el cuerpo de Huio, y era la primera vez que los humanos, porque todos ellos eran los humanos de aquel entonces, que eran siempre humanos que podían adquirir forma animal o humana. Entonces, era la primera vez que comían carne. Antes de eso comían frutos, comían casabe, etcétera, ¿no? Y lo inicia el jaguar y todos se le suman y es un gran banquete que dura varios días. ¿Okay? La esposa del jaguar, que es Kawao, que es una mujer rana, ve dos huevas que están en una laja y dice, oye, pero estos no se rompieron, son como huevas de peces que todavía yo puedo empollar, yo puedo gestar y yo quiero tener hijos, así que se lo llevo. Ok, entonces acá yo no sé cómo estoy de tiempo porque hay un tema cefálico que me interesa mucho desarrollar, que voy a ver si puedo, que tiene que ver con los hijos que salen de esas dos huevas de peces, que son los gemelos divinos. Son como los Castor y Pollux de la mitología soto-venezolana. No sé si Joana me puede, o Luis Alfredo me puede decir cómo estoy de tiempo, cuánto tiempo me queda para yo calcular. Bueno, te puedes tomar unos 10 minutos más, Alejandro. Ya estamos Oh, fuera de tiempo, pero puedes tomarte sí, unos 10 minutos. Dios. Sí, Ok, pero unos 10 minutos más para que redondees esa idea que me parece que creo que es necesaria, ¿no? Importante. ok. Por eso le había dicho que me avisaran antes que se cumpliera la hora, unos 5 minutos antes, porque a veces me cuesta gestionar el tiempo, ¿no? Ok, gracias. Gracias por esos 10 minutos. Voy a tratar de cerrar con estas dos imágenes y tratar de, digamos, como de ofrecer una suerte de síntesis de estos episodios que no son, como dije, no son todos los episodios del Whatuna, son algunos que me interesan mucho, ¿no? Eh, Resulta que, bueno, sí, ella los gesta y nacen los gemelos divinos que se llaman Shikiemona eh, y el otro se llama Iureki. A ver. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Esta mujer rana es la dueña del fuego. La humanidad no conocía todavía el fuego. La única que usaba el fuego era ella. Y nadie lo sabía, ni siquiera su esposo el jaguar sabía que ella guardaba en su interior, en su barriga, ¿ok? Sistema metabólico motor, el fuego. De hecho, ella cocinaba sola y después que le decía, ok, vengan a cocinar. Y el marido le decía, mira, pero ¿cómo hace para que la comida te quede así caliente, cocidita, etcétera? No, yo lo pongo al sol. Y él, como era ingenuo, se lo creía, ¿no? Bueno, ella en el fogón de la cocina es como gestó a estos gemelos divinos, Shikiemona e Yureke, que tienen todo un perfil del simbolismo cefálico motor. ¿Ok? Es decir, ellos representan una de las facetas más importantes de la mente, del pensamiento y de la imaginación según la mitología Soto. Cumplen con todo lo que, digamos, por ejemplo, los sistemas simbólicos universales, si tomas como referencia dentro de estos sistemas simbólicos a la astrología occidental, sería el equivalente al simbolismo geminiano, que es el simbolismo de los dos hermanos, cuya constelación está inspirada en los gemelos divinos Castor y Pollux de la mitología greco-romana. Entonces son como ellos porque son sumamente inquietos, ¿verdad? Son sumamente comunicativos, expresivos, tremendos, se ajustan al arquetipo del trickster, que es el arquetipo del bellaco, del embaucador. Son sumamente, les gusta engañar a la gente por diversión, se transforman constantemente en cualquier cosa, o sea, viven una transformación total, ¿ok? Eh, Son sumamente curiosos, siempre tienen una algarabía, son muy juguetones, aprenden muy rápido, son sumamente inteligentes. Entonces, ellos están representando toda la riqueza del mundo cefálico.
¿ok? De nuestro pensamiento y nuestra imaginación, con su curiosidad, con sus representaciones, con su capacidad comunicativa, expresiva, con la capacidad de transformar el pensamiento en palabra, con la capacidad de usar la palabra para burlar, para seducir, para engañar, para hacer todas estas funciones del trickster, ¿verdad? Entonces, ellos al final, fíjate, por ejemplo, hay una escena donde ellos sabían que era mentira que ella cocinaba la comida al sol. Y entonces busca una manera tal de que Yureke, uno de los gemelos, se esconde en el techo de la casa, techo, que es una parte de la casa que corresponde al simbolismo del cerebro cefálico. Allí él se oculta. Sin embargo, la Kawao, la mujer rana, se da cuenta, ve el reflejo de Yureke en el budare, por decirlo así, pues en el fogón, y le dice, hey, ¿qué haces allí? Salte que voy a cocinar. Entonces él dice, no, es que me quedé ciego, perdí un ojo. Si quieres yo me volteo, pongo mi cara hacia el techo y yo no veo nada. Ah, bueno, ok, pero no voltees. Y entonces ella cocina. Resulta que ella no sabía que Yureke se había sacado un ojo y se había puesto este ojo en la nuca. Y entonces con ese ojo logró ver todo el procedimiento, como ella con su lengua sacaba el fuego a la barriga, lo ponía al fogón, cocinaba, cómo recogía ese mismo fuego con la lengua, todo el secreto. Y después se lo cuenta al hermano y le abren la boca y todo un forcejeo, le hacen vomitar el fuego y ellos se roban el fuego, que es un gesto prometeico de robar el conocimiento, porque ellos representan la mente ansiosa de saber y con ese saber poder crear cosas para la humanidad. Y de allí viene todo el proceso de civilización a través del fuego, porque a partir de allí todo el mundo puede cocinar, pero también se puede construir muchas cosas y a un nivel más abstracto es, digamos, las materias se pueden transformar y sublimar en algo superior a través de un conocimiento que tú tienes. Entonces ellos representan eso. Y algo muy interesante es lo de el ojo en la nuca, porque está representando la capacidad que tiene la mente de tener visiones divergentes y de poder unir los opuestos en el pensamiento. De hecho, hay un episodio donde hay todo un tema de la visión, ¿ok? Que es un tema cefálico. Recuerde que el ver, el contemplar, los estados contemplativos son estados cefálicos, ¿ok? Hay un momento donde ellos tienen la capacidad de sacarse los ojos e intercambiárselos. O sea, Yureke se sacaba un ojo y se los lanzaba a su hermano le devolvía los ojos de él para que se los pusieras y así se intercambiaban, ¿no? Y el jaguar que estaba buscándolos para matarlos, termina cayendo en este juego. Los hermanos lo convencen de que cada cierto tiempo hay que renovar los ojos, porque los ojos se van preñando demasiado de sueños y esos sueños hay que renovarlos, hay que limpiarlos para que haya nuevos sueños, ¿verdad? Entonces fíjate que es una imagen de colaboración del mundo cefálico, la contemplación, con la necesidad de la renovación metabólica motor. Como dije, la sangre de nuestros ojos que nos permite ver, ¿okay? Podemos distinguir colores. Cuando usas de modo exhaustivo, intensivo, los ojos se agotan y necesitan la renovación a través del flujo sanguíneo para poder volver a ver. Entonces esto es un poco como esa imagen, ¿no? Y entonces el jaguar de tonto cae, se saca los ojos y entonces viene todo un juego donde el cangrejo empuja los ojos al río Orinoco, donde un picure le dice que va a buscar los ojos y lo que le lanza es un pedo hediondo y se burla de él, hasta que al fin el samuro, que es un símbolo muy cefálico, porque los pájaros, especialmente los pájaros como el samuro, son una cabeza que vuela, ¿ok? Entonces, los pájaros simbólicamente son cabezas voladoras. Entonces, el samuro
que es cefálico, que tiene que ver con la mente y la visión, en las mitologías indígenas venezolanas es psicopompo, conduce las almas al más allá, conduce mundos, ¿ok? Y él es el que le consigue ojos nuevos a el jaguar. Y por último, para ir cerrando, hay un episodio donde los hermanos divinos se están columpiando en un bejuco, ¿ok? Para airearse, para renovar el aire, ¿ok? Y entonces esto es una imagen muy interesante sobre porque ellos representan el pensamiento. Entonces, este episodio es la oscilación del pensamiento, que es algo muy geminiano. Es decir, no es el pensamiento rígido, sino el pensamiento flexible, que puede ser A y B, C y D, E y F, que puede ser una cosa y la otra, que quiere todo a la vez, que todo es relativo, que todo es flexible. Por eso la risa, la burla, porque el humor destroza la rigidez y flexibiliza la realidad. Y entonces él está en eso. Y convencen al jaguar de que se monte también en el bejuco para que él también renueve su aire. Y entonces lo que hace es cada vez columpiarlo más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que termina volando por los cielos. Y hay un momento magnífico del relato donde el jaguar tiene como una especie de revelación, me parece a mí, porque ve todo de otra manera. Ahí ellos están representando la mente superior que hace que el jaguar adquiera esa visión superior. Y entonces desde lo más alto del aire, él ve el paisaje, él ve las viviendas, él ve los ríos, él ve todo de otra manera y tiene otra comprensión, una visión aérea de la realidad. Pero claro, después cae desplatanado y se muere. Se muere entre comillas porque, digamos, igual todos los seres del Huatuna cuando mueren pueden renacer, o cuando mueren demasiado, su forma queda disponible para el futuro. Y de ahí viene que estos seres son los antepasados de los seres actuales, de los hombres y animales actuales, y la persona no termina muriendo completamente, sino que su esencia asciende a los cielos, al Cajuña. Ok, entonces, bueno, quería hacer con esta imagen del columpio, del bejuco como columpio, porque es la flexibilización, la oscilación del pensamiento. ¿Ok? Y luego, así en los otros episodios, vamos a conseguir el mismo juego, una oscilación, un diálogo, a veces una pugna, a veces el diálogo es difícil, a veces el diálogo se nota que es un diálogo entre opuestos, a veces una colaboración entre el mundo cefálico y el mundo metabólico. ¿Ves? Pero lo que distingue a esta relación entre estos mundos en la mitología Soto es que se parte siempre del mundo cefálico y se va a un mundo metabólico que exige una labor de renovación eterna, por decirlo de algún modo, de una renovación constante. Bueno, es un poco la idea principal de lo que quería compartirles hoy. Hay otros episodios que sean otra oportunidad. Espero que las ideas principales hayan sido accesibles, que hayan sido interesantes para ustedes, que esto les acerque a la mitología indígena venezolana, que es fascinante, y que los acerque al libro mismo de Huatuna, publicado por Monte Ávila, y que ustedes también sirvan también de algún modo, es mi esperanza, de difusores, de divulgadores, de nuevos pensadores que también, ¿no? Tengan una visión distinta sobre estos mismos mitos y produzcan un nuevo tipo de conocimiento basado en nuestra literatura más antigua. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Excelente disertación. Bueno, como siempre, de una madurez, además que de una excelente lectura. Yo no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para el profesor. Muy interesante, sobre todo los que han visto ya literaturas universales, que puedan hacer alguna comparación, alguna reflexión, algún comentario, o preguntas directamente a
a lo que respecta a ese sistema simbólico que ha explicado el profesor Useche, que además es muy interesante como metodología para acercarnos a los textos, sobre todo de carácter fundacional. Eso, cualquier inquietud o duda pueden plantearla y hacemos un Claro, feedback. claro. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Alejandro. Buenas tardes. Bueno, buenos Hola. días aún. Alejandro, bueno, primero felicitarte por tu trabajo. Es un trabajo exhaustivo, minucioso, sin duda, un trabajo que amerita una preparación por parte de quien está analizando, de la persona que está viendo aquello de una manera, no quiero decir objetiva, pero sí desde afuera, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué diferencias encuentras tú, que eres una persona tan conocedora de la mitología universal? Yo lo digo así porque incluso tus estudiantes lo dicen. ¿Qué diferencias encuentras entre esto y lo que has visto en otro tipo de mitología en el mundo? Bueno, es una pregunta que me la he hecho muchas veces, Joana. Gracias por la pregunta porque realmente toca parte de mis preocupaciones principales. Es una de las preguntas que más me he hecho durante el proceso de tesis. Claro, porque la tesis no trata sobre el Huatuna, pero el Huatuna es una parte de la tesis, pero en general sí me lo he planteado mucho. Creo que de hecho responderla forma parte un poco del trabajo que estoy apenas iniciando. Sí, he percibido, y eso es lo que me gusta mucho, me apasiona, el abordar en distintas escalas textos y entender un poco cómo es la dinámica de simbolización desde el cuerpo, o sea, cómo aplica este principio el cuerpo simbolizante, y si se notan grandes diferencias, que son como un sello que queda troquelado, ¿no? Como una especie de marca cultural, de una manera que realmente tiene esa cultura y que se manifiesta a través de sus textos, por ejemplo, míticos y literarios, de simbolizar desde el cuerpo. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de mitologías venezolanas como esta o la de los Yanomami, eh, hay una presencia extraordinaria del sistema metabólico motor. ¿Ok? Solo que es con una relación muy distinta con los otros sistemas. En el caso que ya vimos, siempre el punto de partida es el cefálico para desembocar en el motor. Pero, por ejemplo, en la mitología Yanomami pareciera que el protagonista indiscutible no es el cefálico, es el sistema metabólico. Todos los seres sobrenaturales, positivos e incluso negativos, los grandes demonios de la mitología Yanomami, son metabólico motores. Siempre hay todo un tema de la devoración, de la fragmentación, de la digestión, con una serie de imágenes que prácticamente aluden a los olores y sonidos del proceso digestivo que transforman en unas metáforas extraordinarias, ¿no? En cambio, por ejemplo, un caso que estaba estudiando es el caso de la mitología Selknam chilena, que es de la parte más austral, la parte más sur de Chile, que ella más bien, tú lees todo el corpus que se ha logrado recopilar de su mitología y ves una constante. Ves que todo está organizado desde el simbolismo rítmico. Todo es rítmico. Y entonces, de hecho, tú si lo ves con atención, tú puedes tomar todo el corpus e incluso plantearte, voy a tomar todos los mitos que se conocen de los Selknam y los voy a organizar. Y los puedes organizar por nudos narrativos que despliegan un simbolismo rítmico. Y siempre el simbolismo rítmico de ello es estabilidad, movimiento, permanencia, viaje, sedentarismo, excursión, ¿ves? Siempre hay un quedarse en la casa y entonces hay cierto tipo de cosas que se generan y se simbolizan desde allí, desde la permanencia, y siempre hay un viaje, una excursión, un traslado hacia el norte del país
y sucede otro tipo de universo, accede a otro tipo de conocimiento gracias al movimiento. Y siempre se alternan, siempre, de modo indefectible. De hecho, tú puedes tomar un fragmento, un ciclo específico de un héroe específico, y siempre los nudos narrativos te van a dar en simbolismo rítmico de permanencia y viaje. Pero todo, esa mitología rítmica que funciona como nuestros pulmones, que funciona como nuestro corazón, empaña toda la dinámica. Es decir, ocurren cosas que no suceden en nuestra mitología Soto. Por ejemplo, la mitología Selknam, como es una mitología rítmica, todo gira en torno a atracción y rechazo, amor, desamor, agrado, desagrado. Y eso no aparece por ningún lado en nuestra mitología Soto o en nuestra mitología Yanomami, ¿entiendes? De esa manera. Todos son fascinaciones, y después repulsiones, amistades y enemistades, ¿ok? Y la diferencia es que conduce finalmente, el resultado indefectible es un estado cefálico. La meta de los Selknam es una vida que sea voluntad rítmica de unir los opuestos. Y para el final, después de unir los opuestos toda tu vida, la meta es lograr un estado cefálico de permanencia, de inmovilidad, de eternidad, de contemplación. Algunos de esos casos, por ejemplo, se transforman en personajes que se catasterizan, personajes que se transforman en constelaciones. Y entonces allí, ya convertido en constelación, no hay ritmo entre los opuestos, sino una estrella que nunca cambia, las estrellas circumpolares, ¿ok? Para que quienes nos escuchan, y quizás como cierre puede servir, o sea, si no hay otra duda, otra inquietud, como de ilustrativo, porque se podría llegar a pensar que este tipo de herramientas es como más propicio para trabajar en la mitología. Pero me he dado cuenta que es increíblemente útil para entender la literatura en general. Tú puedes tomar, por ejemplo, la obra de Jorge Luis Borges y tú lees sus cuentos, por ejemplo, y vas a ver que hay un enorme peso que absorbe todo el sistema narrativo centrado en lo cefálico. ¿Qué es la narrativa por ejemplo, cuentos como el Aleph? Tiene que ponerse en un espacio cerrado, con una especie de sótano, inmóvil. Él no se puede mover nada y estar en un estado contemplativo mirando ese objeto que es el Aleph. Y a partir de allí se despliegan todas las funciones cefálicas. ¿Ok? Es decir, ve todas las realidades simultáneamente, sin agotarse. Todas las realidades de la mente, de la imaginación. Todo desde diferentes ángulos simultáneos convergiendo en un solo objeto que exige para poder acceder a él la inmovilidad total. O que es Funes el memorioso, sino un estado de inmovilidad absoluto donde los otros dos sistemas quedan suprimidos y él es una realidad cefálica absoluta que lo recuerda todo, absolutamente todo, hasta el mínimo detalle. Porque el sistema de registro es simbolismo cefálico. O por ejemplo el inmortal, el cuento del inmortal de Jorge Luis Borges, que es una realidad metabólica, todo el sistema subterráneo, como casi infernal, este sistema de galerías que recuerda prácticamente a los intestinos, y cómo logra acceder a un estado cefálico, donde accede a una arquitectura, donde no hay acción, solo contemplación de un espacio, una arquitectura absurda que desafía la razón. ¿Ok? Entonces tú vas viendo que hay escritores profundamente cefálicos y mentales como Borges, o escritores profundamente metabólico-motores como Horacio Quiroga. Toma cualquier libro de cuentos de Quiroga. Es la exaltación de todas las posibilidades del simbolismo metabólico-motor. O por ejemplo toma la poesía de Octavio Paz. No todos, pero muchos poemarios o grandes poemas largos como Águila o Sol, si no me equivoco,
es simbolismo rítmico, absolutamente. Entonces eso te va ayudando a entender el estilo. O sea, tú puedes definir un estilo narrativo, un estilo poético y entender un imaginario simbólico de un cuentista, de un poeta, a partir de esta herramienta, que es una de las tantas herramientas. Hay muchas otras herramientas, incluso dentro del principio del cuerpo simbolizante. Solo que hoy quise compartir una sola herramienta, que eran los 3 sistemas que nombré. Entonces creo que, bueno, da como para eso y para más. Sí. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, algo que se desee compartir de los presentes. Bueno, si quieren vamos a ir cerrando. De nuevo agradecido, Alejandro, excelente disertación. Ojalá podamos tener otro ciclo para que tú puedas hablar y seguir profundizando sobre no solamente esta mitología, por ejemplo, la de Semana Yanomami, me parece bien interesante que eso que también lo toques, y otras que a lo mejor son mitologías europeas, que yo sé que tú las trabajas muy bien, mesopotámicas, ya tienes una tradición ya en eso y que puedas tú trabajarla de esta estructura que me parece interesantísima. O sea, de verdad que tendríamos que tener otro espacio para la discusión, pero muy interesante como método de acercamiento a los textos, ¿no? Me parece excelente. Súper genial. Bueno, agradecido de nuevo y les recuerdo la invitación para mañana, que van a tener la presentación del número 100 de la revista Letras, y bueno, esperemos que contemos no solamente con tu presencia, Alejandro, sino con la del público aquí presente. Bueno, agradecido, Alejandro, Bueno, de verdad, gracias por a todos. compartir Gracias con a todos. nosotros. Un gran Bueno, abrazo. Gracias. hasta luego. Me retiro. Hasta Gracias, luego. Joana. Chao, Hasta Joana. luego. Nos Estamos seguimos en viendo. contacto. Chao, José Gabriel. Claro. Ana Gabriela, todos. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe, un placer tenerlo. Por acá lo aplauden fuertemente. Ay, gracias por el feedback. Excelente. Chao, Alejandro. Cuídese. Chao. Chao.